Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más saludamos a nuestros distinguidos hermanos y amigos que sintonizan nuestra radio con el propósito de estudiar las Sagradas Escrituras con nosotros. Esto es Radio Amanecer en Estudio y quisiéramos agradecer de todo corazón a Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de llegar a sus hogares y por supuesto a ustedes por acompañarnos en esta hora. Y esa gran decisión que hacen cada día de estudiar junto a nosotros estas grandes verdades que nos acercan cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el libro de los Salmos, ya en su segunda parte. En los Salmos, en su segunda parte, es la parte introductoria de la lección número 9 que estaremos desarrollando a continuación, y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento. Libro de los Salmos, el Salmo 67, los versículos 3 y 4. Allí encontramos la siguiente declaración y que por supuesto invitamos a memorizar durante la semana. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiará a las naciones en la tierra. Libro de los Salmos, Salmo 67, versículos 3 y 4, es la propuesta para memorizar durante toda la semana, y siempre refrescamos y recordamos a los oyentes que es importante memorizar esto para tener en cuenta los diferentes comentarios que estaremos haciendo durante toda la semana. En esta ocasión saludamos y damos la bienvenida, como siempre, a nuestro estudio al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor, mi amigo, mi hermano. Shalom, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Complete la frase porque la gente quiere escuchar la frase completa. Shalom Ra, Shalom Aleichem. ¿Cuál quieres de las dos? El Shalom Aleichem. Okay. A la gente se va acostumbrando a eso y lo va a aprender de memoria. Está bien, solo voy a decir Shalom Aleichem entonces. Sí. Que la paz de Dios esté con ustedes, apreciados hermanos. Un abrazo en Jesús. Y ahora que vamos a estudiar la palabra del Señor, también vamos a pedir su dirección divina para que nos acompañe. Querido Padre Celestial, bendito Dios, bendito Salvador, ahora que vamos a estudiar tu palabra, dirígenos, úsanos en el contenido de ella, que puedan ser tus comentarios dirigidos por tu Espíritu Santo y no los de tus siervos. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Veras, amigos, esta es una continuación de lo que ya iniciamos la semana pasada porque estamos puntualizando algunos detalles de mucho interés sobre el libro de los Salmos. Seguimos en la segunda parte y, pastor, hay que refrescar algunos detalles para poner las bases en lo que será la introducción de esta lección en torno al libro de los Salmos. Decíamos que en este libro, que conforma o es parte de los libros sapiensales y de la poética hebrea, hay diferentes temas y que estos salmos expresan el sentir del poeta, de quien escribe en ese caso, pero son diferentes temas que se tratan allí, desde temas de alabanzas a Dios, temas que están relacionados también con las profecías, y en esta parte introductoria quisiéramos escuchar su opinión en torno al libro de los Salmos y la expresión de alabanza a Dios. Por supuesto, pastor, la expresión de alabanza en el libro de Salmos es muy evidente, es muy visible.
Los salmos contienen en teología, en sentido general, tienen profecía escatológica, profecía mesiánica, el Salmo 22, tiene profecía, oráculos, tiene todo tipo de escritos, ahí convergen. El libro de los Salmos es una Biblia, es una biblioteca. Y la adoración, allí en el libro de Salmos hay una teología de la adoración muy entretejida, cuidadosa, diseñada. Los salmistas se preocuparon porque hubiese, al escribir lo que tenía que ver con el contenido de adoración, sencillamente porque la adoración a Dios es lo primordial, es lo principal. Usted puede hablar con Dios y si no hay una adoración tributada a su nombre genuina, entonces su conversación fue de una sola vía. Fue de usted hacia Dios, pero no de Dios hacia usted. Y los salmistas se preocupaban por eso. En este caso, en el Salmo 67, que es una exhortación a todos los pueblos de la tierra para que se regocijen en Dios, el Rey del mundo, para que depositen en Él su confianza, que comprendan su gobierno universal. Algunos han pensado que este salmo es una respuesta formal de la congregación a la bendición arónica. La bendición arónica es la que está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces algunos piensan que este salmo es una respuesta formal de la congregación a la bendición arónica, especialmente en el momento apropiado de la cosecha. Es decir, cuando cosechaban, alababan a Dios y entonces prorrumpían en una bendición formal para todo el pueblo, como si era la bendición arónica o sacerdotal. Perfecto. Quisiéramos seguir enfatizando el hecho de que la semana pasada hicimos un fuerte énfasis, pastor y amigos oyentes, en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios y su preparación para lo que es la venida del Señor Jesucristo. Vamos a puntualizar ya, y lo estamos haciendo en los comentarios, que la lección de esta semana va a tratar sobre los grandes desafíos y las luchas que están relacionados con la vida personal, la necesidad de un arrepentimiento profundo, y ese arrepentimiento profundo debe ser radical. Hay muchas personas, pastor, que no les gusta el término de radical, pero en ese sentido hay una gran necesidad de un arrepentimiento profundo y radical, que es la propuesta de la lección de esta semana. Debe haber una transformación completa del corazón conforme a lo que estaremos estudiando aquí en el libro de los Salmos. También podemos decir lo siguiente, que en esta semana, en los salmos que estaremos revisando, hay una advertencia muy clara al pueblo de Dios como comunidad de fe del enemigo exterior, que en momentos de dura persecución les acarrea problemas, dificultades de sobrellevar. De manera que en esta semana es importante, estaremos haciendo un fuerte énfasis en 4 salmos que han sido seleccionados, que van dirigida nuestra atención hacia Dios. Así es que estaremos viendo el Salmo número 46 como Dios nuestro refugio, el Salmo 47 donde se hace una alusión a que Dios es nuestro Rey. En el Salmo número 75 vamos a ver a Dios como nuestro juez, y el Salmo 67 una clara evidencia de la bendición que Dios muestra para sus hijos en este Salmo número 67. Alguien se preguntó en alguna ocasión cómo es posible que los salmos contengan profecía escatológica y que sean fundamento para libros como el Apocalipsis, Daniel, entre otros. Lo cierto es, pastor, que un ejemplo de esto, el tiempo de angustia de Daniel, capítulo 12:1, y también el 2, que habla de la resurrección de los justos. Todo ese capítulo, no solamente esos versículos,
todos esos capítulos posiblemente tengan que ver con el Salmo número 20, que Jehová te escuche en el día de la angustia o en el día del conflicto. El Salmo 20 tal vez tenga que ver con la angustia de Jacob cuando huía de su hermano. En la Biblia todo tiene un fundamento, y el fundamento realmente siempre está en el Antiguo Testamento. En este caso, Apocalipsis tiene un fundamento teológico impresionante en el libro de los Salmos. El Salterio recoge no solamente lo que tiene que ver con profecías escatológicas y sus símbolos como las bestias, poderes descritos allí en el Apocalipsis, y que sin duda tienen un papel importante. Todo eso tiene un papel importante, de lo contrario Dios no habría permitido que se escribiera o no los habría inspirado, sencillamente. Ahora, el énfasis en la profecía no solamente radica en lo que tiene que ver con los símbolos y las bestias y los poderes descritos en el Apocalipsis, sino también que trata temas clave, temas relacionados con la naturaleza del pecado. ¿Qué pasa en los libros apocalípticos con la naturaleza del pecado? La Biblia dice que el hombre nace siendo pecador. El Salmo 51, he sido formado en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. David está relacionando la iniquidad, que es rebelión, con pecado, de manera que pecar es rebelarse contra Dios. Y el salmista está diciendo que nosotros nacemos en un estado de rebelión contra Dios. Lo que está diciendo también es que nosotros definitivamente que nacemos pecadores por naturaleza. Es decir, Salmos está revelando la naturaleza del hombre al nacer, que es pecaminosa, el sufrimiento. Nacemos en pecado y por ende sufrimos. El juicio. Somos juzgados y cada día, de hecho, la lucha entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, la persecución y muchos temas más que son contemplados en los libros apocalípticos, el de Apocalipsis, Daniel y porciones de otros libros de la Biblia, son vistos en el libro de los Salmos. Y durante esta semana estaremos mencionando algunos tópicos de ese contenido. Muy interesante, pastor, su comentario. De hecho, antes de concluir esa parte de su comentario, ya yo tenía una pregunta hecha, pero veo que usted hizo el comentario a esa inquietud que tenía cuando hacía la relación de los diferentes temas que se tratan en el libro de Apocalipsis, porque bien es cierto que durante todo el trimestre hemos citado mucho el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con el asunto de las profecías bíblicas. Ya usted hablaba puso el tópico de las profecías escatológicas o del tema de la escatología bíblica, y eso se define muy claro en el libro de Apocalipsis. Y veo que está haciendo una comparación con algunos libros más, el libro de Daniel, y ahora está diciendo que esos mismos temas que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis realmente son tocados con profundidad en el libro de los Salmos. Por eso decíamos en la parte introductoria que en el libro de los Salmos, si usted hacía un fuerte énfasis, es bellísimo estudiarlo, porque es que no solamente trata de los temas que tienen que ver con la profecía bíblica, sino el sentir mismo del ser humano dentro del conflicto de los siglos, el gran conflicto que estamos viviendo. De manera que me maravillo, y eso siempre lo he enfatizado, por el hecho de que la Biblia es un libro de plena armonía. Los libros, señores, del Antiguo y el Nuevo Testamento tienen una armonía muy interesante, y por eso el énfasis que nuestro apreciado hermano y amigo, el pastor Veras, está haciendo el enfoque, tanto el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, que tratan del tema de las profecías bíblicas, tienen que ver con el tema de juicio, sufrimiento, también son tocados por aquellos que conforman el Salterio, el libro de los Salmos. Nosotros podemos decir con toda seguridad que hay una armonía extraordinaria. Pastor, el texto que estaremos utilizando como fundamento en esta semana del libro de los Salmos, el 67, los versículos 3 y 4, allí se nos dice: Dios, y hace
una declaración que los pueblos todos deben alabar a Dios. Más aún añade que debemos como pueblo alegrarnos y gozarnos como nación, porque juzgará a los pueblos con equidad. El término equidad tiene que ver como con la idea relacionada con la justicia, porque no hay equidad cuando se juzga a un pueblo de manera diferente, haciendo algún tipo de excepción, y eso es básicamente lo que nos está recordando el pasaje bíblico a memorizar en esta semana. Así es, pastor. La palabra equidad tiene que ver con igualdad en el trato justo o en el juicio. Dios juzga a los pueblos con equidad. Y este salmo, el texto para memorizar, los versículos 3 y 4 del Salmo 67, tiene que ver con el Salmo 2, el Salmo número 2. Dios reina. Y aunque los pueblos quieran quitar a Dios de su vida, que no reine sobre ellos, Dios va a reinar de igual manera. Por eso es que el Salmo 2 dice, Jehová se reirá de ellos. Bueno, ya estoy asumiendo que ustedes ya conocen el Salmo 2, cuando dice las naciones se reunieron, hicieron una huelga contra Dios, complotaron o fraguaron un plan para que Él no reine sobre ellos, y el Salmo dice, el Señor se reirá de ellos. ¿Qué está diciendo? Que aunque las naciones se reúnan y el mundo entero junto con el diablo se levanten contra Dios, Dios es poderoso y ellos no pueden quitar el dominio de Dios sobre el universo. Sin embargo, ahí en el mismo Salmo, Dios aconseja a las naciones y le dice que acepten el gobierno del Hijo, el Rey que Él ha puesto, para que Él no se enoje y trate con justicia. El trato justo de Jesucristo es visto en virtud del tipo que Él tuvo en el como antitipo divino. Es decir, voy a explicar esto. Sí. El tipo que es una sombra, una figura, fue el rey David. La Biblia dice que David fue un rey justo, juzgó con justicia. De hecho, es conocido como el rey más justo que hubo en todo Israel. No hay otro rey que haya sido justo como David, porque dependió de la justicia divina, y Cristo entonces hereda ese gobierno. Por eso en Lucas capítulo 1 versículo 35 el ángel Gabriel le dijo a María, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre para siempre. Está heredando un reino con justicia, pero la justicia de David a veces, naturalmente, como toda justicia humana, fue ciega, defectuosa y abusiva. Porque ya conocemos el caso de Urías el Eteo y tal vez otros casos que la Biblia no mencione. Sin embargo, el reinado de Cristo es con equidad. El reinado de Cristo es con justicia. Y todas las naciones deberían estar alegres, pastor, de que Dios reine. El Salmo 95 lo dice. Sí. Él reina. Todas las naciones deberían estar alegres porque Dios reina. ¿Y sabe por qué? Porque si te ganaste un salario y no te lo entregan, Dios va a requerir que se haga justicia en eso. Si te asesinaron o te mataron un familiar de manera abusiva, injustamente, aunque haya sido culpable, Dios vengará eso. Es un reino de justicia. Y le dice, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Aleluya. Le escuché hablar acerca del tipo. Muy linda explicación. Y eso nos lleva a hacerle otra pregunta para que pueda ampliar un poquito más el comentario. Ya no solamente del tipo, que es como una representación de algo que ya existía. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tipo y un antitipo, el término antitipo, ¿a qué se está refiriendo? Porque usted decía que David es el tipo del antitipo. Sí. El tipo es la sombra, algo que está apuntando a una realidad mayor. Sí. El antitipo existe desde tiempos incalculables, desde la eternidad, desde el principio de la eternidad. Es una figura literaria, la eternidad no tiene principio. De manera que el antitipo es Cristo. Significa
antes y tipo antes del tipo. Dios existe antes de todas las cosas. Cada sombra o figura de eso tenían que ver con el método o lo que se conoce como el plan de redención. Todo eso tenía que ver con el plan de redención. Entonces, dentro del plan de redención había figuras que iban a apuntar a la realidad mayor que consumaría el plan de redención. Y eso fue Cristo. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Hay detalles que estaremos viendo en esta semana y cuando nosotros vamos a la parte de la introducción, el segundo párrafo, para seguir en el libro de los Salmos, dice esta parte que quisiera leer textualmente. Los Salmos tratan temas, ya que hicimos mención del libro Apocalipsis, como la gran profundidad y exploran las emociones de los seres humanos, desde el oscuro abatimiento hasta la alegría desbordante, contrastes, por supuesto, extremos. Vemos allí a Israel preparándose para la batalla con otras fuerzas de las tinieblas. Leemos acerca de personas que luchan con la pregunta de ¿por qué Dios no enfrenta al mal de forma mucho más directa e inmediata? Una pregunta que sin duda todos nosotros hemos hecho alguna vez. Se nos dirige al santuario en busca de respuestas y también se apela repetidamente a la condición de Dios como creador. Y ahí hay una gran pregunta. ¿No son estas cuestiones y preguntas las mismas con las que también nosotros luchamos en nuestro contexto actual? Por supuesto, claro que sí, pero es importante decirle que seguiremos estudiando, aprendiendo acerca de estas grandes verdades cruciales que están contenidas en el libro de los Salmos. Todo este argumento que hemos presentado es para dar a entender que el libro de los Salmos hay que estudiarlo, no solamente por las figuras literarias que encontramos allí, la linda poesía que se hace, sino más bien porque los mismos temas que se tratan en los otros libros proféticos que tienen que ver, como decíamos con anterioridad, la condición del hombre que ha entrado en el conflicto eminente, el conflicto de los siglos o el gran conflicto, también encontraremos respuestas en el libro de los Salmos a ese gran conflicto en el cual estamos inmersos. Y ese conflicto que usted menciona, pastor, se traslada al campo de que los justos piensan que Dios no enfrenta definitivamente el mal. Todos nos hacemos la pregunta, ven acá, ¿por qué Dios no ha encarado el mal de una forma definitiva? Porque Él es todopoderoso, que lo confronte, que enfrente el mal y termine con esto. Porque hay necesidad de que tantas personas sigan sufriendo, niños muriendo, lanzan una bomba. Dios tiene respuesta para nosotros en todo eso en el libro de los Salmos. Y un salmo que da respuesta realmente, a mi entender, es el Salmo 73. Ese salmo de un salmista llamado Asaf. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Quien compuso este salmo se había puesto a pensar en todos estos asuntos, cómo los impíos prosperaban, cómo el justo sufre a veces, y luego dice, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Note lo que dice, casi, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia. El salmista aquí está describiendo el destino de los malos y está diciendo que cualquiera puede resbalar pensando en la justicia divina, como Dios no hace frente a estas cosas como hizo el profeta Habacuc, y entonces luego él dice que vio el fin de ellos en el santuario. Dios
le da tiempo al pecado, a Satanás. Ese tiempo se lo da a través del santuario. El Señor nos llama a que vayamos al santuario para que encontremos un refugio en Dios mientras estamos en este mundo. Y una vez que Él venga a buscarnos, entonces estaremos bajo el refugio eterno por toda nuestra existencia. Todo eso tiene una respuesta en el libro de los Salmos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con pecado, iniquidad, justicia, injusticia, recibe una respuesta allí en el libro de los Salmos. Amén. Esta semana, amigos, les invitamos a acompañarnos a estudiar nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otro de los temas que estaremos viendo, esperanza en medio de la confusión. Además, quisiéramos invitarle para que esté con nosotros en el tema bajo sus pies. Luego estaremos viendo vino y sangre y estaremos cerrando la semana con el siguiente tema, para que se conozca tu salvación. Así estamos llegando a la parte final de esta introducción de la lección número 9, en la segunda parte en el libro de los Salmos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tus bondades, esperamos que cada día el Espíritu Santo, mediante su presencia, nos consuele, nos ilumine y nos ayude a entender el gran mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros día a día al estudiar tu santa palabra. Dirígenos cada día, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.